Hola, hola, mi gente bonita. ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo vídeo en... Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo otra vez. Espero que estén listos porque hoy vamos a hablar de un tema que seguramente les va a interesar, sobre todo si son fans del mundo del espectáculo turco. Prepárense porque vamos a sumergirnos en la historia de una de las parejas más queridas y comentadas de los últimos años, una pareja que nos hizo soñar con un amor de cuento de hadas, pero que lamentablemente llegó a su fin. Así es, hoy vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos nombres que resonaron con fuerza no solo en Turquía, sino en todo el mundo, gracias a su química innegable y a su exitosa serie Sen Kalkam, Llamas a mi puerta. Vamos a repasar su historia de amor, desde los primeros rumores y chispas en el set de grabación hasta la confirmación oficial de su relación, los momentos más dulces que compartieron con sus fans y, por supuesto, los motivos que se especulan llevaron a su separación. Pero antes de que empecemos, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Aquí siempre encontrarán contenido fresco, interesante y lleno de chismes jugosos sobre sus celebridades favoritas. Y si ya son parte de esta comunidad, muchísimas gracias por su apoyo. Significa el mundo para mí. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a empezar. Recuerdo perfectamente cuando empezaron a surgir los primeros rumores. Era 2020 y Sen Kalkam estaba causando furor. Hande Erçel y Kerem Bürsin interpretaban a Eda YLDZ y Serkan Bolat, dos personajes con una química explosiva que traspasaba la pantalla. Era evidente que había algo más que simple profesionalismo entre ellos. Las miradas, las sonrisas cómplices, la forma en que se trataban fuera de cámara, todo apuntaba a que el amor había florecido en el set. Al principio, ambos negaron rotundamente cualquier relación romántica. Insistían en que solo eran buenos amigos y compañeros de trabajo. Pero los fans no se dejaron engañar tan fácilmente. Las redes sociales se inundaron de vídeos y fotos que analizaban cada detalle de su interacción, buscando pistas que confirmaran lo que muchos ya sospechaban. Y vaya que encontraron material. Las entrevistas donde se interrumpían constantemente completando las frases del otro, las miradas llenas de cariño que se dedicaban, los comentarios halagadores que se hacían mutuamente, y era como ver una comedia romántica en la vida real. Incluso los más escépticos empezaron a creer que Hande y Kerem eran mucho más que amigos. La prensa turca, experta en olfatear este tipo de situaciones, se dedicó a seguir cada uno de sus movimientos. Cada gesto, cada salida, cada mirada era diseccionada con lupa. ¿Quiénes eran los amigos con los que salían? ¿Compartían el mismo coche al terminar la jornada de rodaje? ¿Se enviaban mensajes en redes sociales que denotaran un afecto especial? Todo, absolutamente todo, era objeto de análisis. Durante meses, la prensa turca estuvo tras la pista de la pareja, tratando de obtener la confirmación oficial. Pero ellos se mantuvieron herméticos, protegiendo su privacidad y disfrutando de su romance lejos de los reflectores. Sin embargo, la presión mediática era cada vez mayor y los fans estaban ansiosos por saber la verdad. Esa insistencia por parte de los medios, sumada a la creciente expectación de los fans, creaba un ambiente de constante vigilancia que sin duda debió de ser agotador para ambos. Imaginemos por un momento lo que debe ser vivir sabiendo que cada uno de tus pasos es observado, fotografiado y comentado por miles de personas. La presión por mantener una imagen pública perfecta, por no decepcionar a los fans, por no alimentar los rumores, es una carga pesada que a la larga puede pasar factura. Finalmente, en abril de 2021, durante un viaje romántico a las Maldivas, Hande y Kerem decidieron hacer pública su relación. Publicaron fotos en sus respectivas cuentas de Instagram, confirmando lo que todos ya sabían: estaban enamorados. Las redes sociales explotaron con felicitaciones y mensajes de apoyo. Era oficial, la pareja de moda del momento era real y estaban juntos. Las Maldivas, ese paraíso terrenal de aguas turquesas y arenas blancas, se convirtió en el escenario perfecto para anunciar al mundo un amor que parecía sacado de un cuento de hadas. Las fotos que compartieron, llenas de sonrisas, miradas cómplices y un palpable aura de felicidad, hicieron suspirar a miles de personas. Era como si por fin se hubieran liberado de la presión de esconder su relación y pudieran mostrarse al mundo tal y como eran, dos personas enamoradas que disfrutaban de la compañía del otro. A partir de ese momento, Hande y Kerem no dudaron en mostrar su amor al mundo. Compartían fotos y vídeos de sus viajes, sus cenas románticas, sus momentos divertidos con amigos y familiares. Se convirtieron en la pareja perfecta, el epítome del amor y la felicidad. Los fans estaban encantados de verlos juntos y no se cansaban de expresarles su cariño y admiración. Se les veía radiantes, felices y compenetrados. Viajaban juntos, asistían a eventos sociales tomados de la mano, se dedicaban mensajes de amor en redes sociales y parecían inseparables.
La química que derrochaban en pantalla se había trasladado a la vida real, y eso era algo que sus fans agradecían enormemente. Eran la prueba viviente de que a veces, los cuentos de hadas sí se hacen realidad. Su relación parecía sacada de un cuento de hadas. Dos jóvenes exitosos, guapos y enamorados, disfrutando de la vida y compartiendo su felicidad con el mundo. Se convirtieron en un ejemplo a seguir para muchos, una prueba de que el amor verdadero sí existe. Eran la pareja perfecta, la envidia de muchos y el modelo a seguir para otros tantos. Su relación era un soplo de aire fresco en un mundo lleno de noticias negativas y desengaños amorosos. Eran la prueba de que a pesar de todo, el amor verdadero sí existe, y que a veces se encuentra donde menos te lo esperas, en el set de rodaje de una serie de televisión. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró para siempre. A finales de 2021, empezaron a surgir los primeros rumores de crisis en la pareja. Se decía que Ande y Kerem estaban pasando por un momento difícil y que su relación se había deteriorado. Los medios comenzaron a notar ciertas ausencias, miradas tensas y una falta de interacción que antes era habitual. Los fans, por su parte, empezaron a preocuparse al ver que las publicaciones conjuntas en redes sociales eran cada vez menos frecuentes y que ambos parecían estar distanciados. Al principio, nadie quiso creerlo. Los fans se negaban a aceptar que su pareja favorita estuviera al borde de la ruptura. Pero las señales eran cada vez más evidentes. Ande y Kerem dejaron de publicar fotos juntos en redes sociales y no se les veía juntos en eventos públicos. La prensa turca empezó a especular sobre los posibles motivos de la crisis. Las alfombras rojas que antes iluminaban con su presencia ahora se veían vacías, y las portadas de revistas que antes acaparaban con sus sonrisas ahora mostraban titulares sobre su posible separación. El silencio que reinaba a su alrededor era ensordecedor, y cada vez más personas comenzaban a temer lo peor. Se habló de celos profesionales, de agendas apretadas que les impedían pasar tiempo juntos, de diferencias irreconciliables en sus personalidades. Incluso se rumoreó que Kerem quería formalizar la relación y casarse, mientras que Ande no estaba lista para dar ese paso. Los rumores eran de lo más variopinto y cada medio de comunicación ofrecía una versión diferente de la historia. Algunos decían que Kerem estaba desesperado por sentar cabeza y formar una familia, mientras que Ande prefería seguir disfrutando de su juventud y libertad. Otros apuntaban a una posible infidelidad por parte de alguno de los dos, aunque nunca se llegó a confirmar nada al respecto. Lo cierto es que independientemente de los motivos reales, la relación entre Ande y Kerem se estaba desmoronando. Y aunque ambos intentaron negarlo y mantener las apariencias, la realidad era que su amor estaba llegando a su fin. Los intentos por salvar la relación, si es que los hubo, fueron en vano. La llama del amor se había apagado, y por mucho que intentaran reavivarla, ya era demasiado tarde. La distancia, los rumores, las presiones y las diferencias habían hecho mella en su relación, y el final era inevitable. En enero de 2022, la noticia que nadie quería escuchar se hizo oficial: Hande Erçel y Kerem Bürsin habían terminado su relación. La noticia causó conmoción en el mundo del espectáculo turco y dejó a los fans devastados. Muchos no podían creer que la pareja que les había hecho